Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Araí Arroyo y estoy como encargada del área de formación del Servicio Jesuita Migrantes, México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiéndoles esta sesión con el tema de hospitalidad. Y antes de empezar, yo quiero felicitarles por atreverse a vivir esta experiencia y ser parte de este programa del voluntariado hacia un nosotros cada vez más grande. Yo estoy segura que va a ser una experiencia de muchos aprendizajes y también de compartir, no solo en el equipo, sino también con las personas que van a estar acompañando, tanto las personas de otros países, de otros estados, voluntarios, voluntarias, los encargados, etcétera. Pues espero que disfruten mucho esta experiencia, que es más allá de una experiencia normal, es una experiencia de vida muy significativa. Y bueno, yo quiero compartirles mi pantalla con esta presentación que decidí llamarla Construir una cultura de hospitalidad hacia un nosotros cada vez más grande. Y para esta sesión me gustaría que hagamos dos cosas. La primera es que en cada una de las diapositivas que se vayan presentando podamos traer algún recuerdo, podamos traer algún ejemplo, algo que hayamos vivido sobre este tema de hospitalidad, que hayamos vivido o hayamos escuchado, para que podamos relacionar este contenido con nuestras propias experiencias y que también podamos reflexionar. ¿Cómo podemos promover la hospitalidad desde el voluntariado hacia un nosotros cada vez más grande? Y no solo desde el voluntariado, sino también desde el lugar donde nos encontramos como nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, con nuestra familia, etcétera. Y con esto, pues vamos a empezar este tema de hospitalidad. Y me gusta empezar con esta parte donde ustedes no sé si han visitado algún lugar donde y han visto este fenómeno de la migración con los animales, donde muchos animales viajan desde otros países o desde otros lugares. Y con este poema de Eduardo Galeano que se llama Los emigrantes ahora, quiero empezar esta sesión. Y dice, desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. Y aquí podemos ver estas mariposas monarca, las ballenas, tortugas, hay otros animales que también migran y este es un fenómeno asombroso, es un fenómeno que nos sorprende mucho y que inclusive nos trasladamos desde nuestro lugar donde vivimos para ver estos fenómenos. Por ejemplo, las mariposas monarca en Morelia o las ballenas en Baja California Sur. Y pues son eventos que admiramos y que estos animales pues se trasladan y también es para sobrevivir libres a través del agua y a través del agua. Y, y en los humanos, pues cómo lo estamos viviendo. Y hablar de migración es hablar de nosotros mismos. Y es hablar desde nuestro pasado, nuestro presente y también desde el futuro. Lo hemos visto, recordemos un poco estas clases de historia cuando veíamos los grupos nómadas y veíamos que diferentes grupos tenían que moverse desde los primeros hombres para poder sobrevivir, para poder buscar comida o por el clima, buscar un lugar donde estar y a partir de ahí contar con las necesidades, poder establecernos. También a lo largo de la historia hay diferentes personajes que han tenido que emigrar y a partir de ahí se ha dado descubrimientos, experiencias, ahora sí que irnos transformando. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia también hay muchas historias de migración, donde grupos han tenido que huir por diferentes causas, inclusive María y José tuvieron que huir con Jesús, y ahí podemos también ver varios elementos donde se vive la migración. Y me gustaría también que pensemos de nuestros antepasados. A lo mejor yo he tenido esta experiencia de migración, de vivir en otro estado o ser de otro estado o de otro lugar y establecerme en Ciudad Juárez. Y si no he sido yo, pues les dejo de tarea para que puedan
recuperar de su árbol genealógico quién ha tenido estas experiencias, si sus papás, su mamá, los papás de sus papás, sus tatarabuelos, y también pues preguntarnos cómo han sido, cómo fueron esas migraciones, a qué retos se enfrentaron, si fueron fáciles, difíciles, y que también este fenómeno de la migración nos da que haya esta diversidad cultural, que podamos recibir y aprender de otras personas y a ver, cada quien desde su propia historia, con sus propias creencias, con su propia cultura. Y solo podemos entender la migración cuando contemplamos los flujos migratorios como un eje que nos ha hecho crecer como comunidad. Y en la sesión uno ya se hablaba sobre por qué migran las personas, cuáles son las causas que hacen que las personas migren. Y en este informe sobre las migraciones en el mundo de la Organización Mundial para las Migraciones del 2020 nos dice, en la actualidad el 3.5 de la población mundial reside fuera de su país de origen, una proporción que ha cambiado en los últimos 30 años. Se trata en total de unos 270 millones de personas. Esta realidad se une a los más de 760 millones de migrantes internos. Y a lo mejor estas experiencias, yo soy parte de estas cifras o he conocido a personas que han tenido que emigrar y con las que he convivido, con las que he trabajado. Y vemos a la migración también que puede ser o de manera voluntaria o de manera forzada. De manera voluntaria, a lo mejor puede ser esta experiencias de me están ofreciendo un mejor trabajo y yo tomo la decisión de moverme para allá. También quiero tener una experiencia de voluntariado en otro país o estudiar en otro país porque ahí me gusta esa carrera, eso que me está ofreciendo, entonces yo decido moverme para allá de una forma más planeada, planificada y también con más recursos para poder llegar a ese lugar. En cambio, la migración forzada puede ser por una o por muchas causas, como son las cuestiones económicas, de estudio, de salud, laboral, desastres naturales o la violencia por las guerras, persecución, como vemos en muchos países a los que a lo mejor personas que recibimos que migran porque en su país no hay trabajo. A lo mejor yo terminé una carrera y por más que busco sobre mi carrera no hay nada de eso y me meto a trabajar en algo, pero no me alcanza para poder sobrevivir, para poder apoyar y cubrir necesidades básicas. Y puede ser por una cuestión, pero también puede ser por muchas causas. Y me gustaría que hagamos una pausa y que pensemos, inclusive si tú tienes una libreta y una pluma, y responder a estas preguntas, hacer una lista de, si tú tuvieras que emigrar y tuvieras esta mochila, ¿qué guardarías, qué te llevarías de tus cosas personales en esta mochila? ¿Qué es lo que guardarías? No es una mochila muy grande. Entonces vamos a dar un momento para que puedan escribirlo o si no, como hacer una lista mental de qué se llevaría. Listo, vamos a hacer esta pausa y seguro hay, después se les van a ir ocurriendo otras cosas, pero a nosotros nos gusta mucho hacer este ejercicio porque cada sesión, cada vez que lo hacemos, salen cosas diferentes. Hay quien dice que llevaría papeles, a algunas personas se les olvida. Hay quien dice que llevaría sus documentos, sus documentos, fotografías, dinero, un reloj, su celular y su cargador. También hay quien nos ha dicho que guardaría a su perro en esa mochila o que también buscaría a lo mejor que estuviera su amigo o amiga. Y pues para muchas personas que tienen que migrar de manera forzada, la mayoría pues tienen que dejar atrás su casa. Y en esa mochila inclusive muchas veces no les da tiempo ni siquiera de hacer una lista y decidir qué guardar ahí, sino que tienen que huir de un día para otro, de un momento para otro, sin tener este tiempo de acomodar, de guardar y hacer este viaje que diga, y hacer esta lista para guardar las cosas, tener tiempo para eso.
Y estos son algunos de los retos a los que se enfrentan. Y estos retos comienzan justo desde el tomar la decisión de un día para otro, de una hora para otra, de tener que moverme, tener que huir, tener que migrar de mi país. Y al migrar se separan de elementos importantes que son parte de su identidad, como son la familia, amigos, vecinos, espacio, nuestro espacio físico, el país, las costumbres, lenguaje o el estatus social. También van los colores, los olores, los sabores de ese lugar de donde somos. Aquí hay un ejemplo que tengo muy presente de una señora de Honduras con la que me tocó acompañar, de la que aprendí mucho, que decía es que yo extraño mucho el despertar y el aroma de la tierra y también ver las montañas verdes. También el poder acercarme con mis amigos en la mañana, saludarlos y también hasta aquí puedo conseguir los materiales para realizar, preparar baleadas, pero también no saben igual como las hacía mi amiga o como cuando nos reuníamos en las fiestas familiares. Entonces es dejar también esta historia y dejar estos momentos. Y desde en el camino las personas se exponen a vulnerabilidades y riesgos que son críticos, como los secuestros, robos, extorsiones, accidentes, asaltos, violaciones sexuales, mutilaciones, tortura, exposición a trabajos forzados. Y esos son solo algunos, pero también en el camino constantemente hay estos miedos y esta incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y hay esta dificultad para cubrir estas necesidades básicas. A lo mejor llego a un punto donde estoy segura, pero me tengo que mover de ahí porque mi plan es llegar a otro punto. Y entonces ya no sé a dónde voy a llegar, si en ese lugar va a ser frío, va a ser calor y también cómo me va a recibir las personas. Y aquí yo les recomiendo estas dos películas donde se ven estos retos, que una es Ya no estoy aquí o La jaula de oro. Aquí estos personajes pues lo viven y también dentro de estos retos está la discriminación, xenofobia y aporofobia, que van de la mano y que está ahí en esta caja donde están estos tres, también hay muchos prejuicios y desinformación, lo cual hace que las personas o la sociedad actúe con este rechazo hacia las personas que tienen que emigrar. Y Amnistía nos dice que la discriminación es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. No puede disfrutar de sus derechos, ya sea a través de los prejuicios está este rechazo, entonces, en que la sociedad dice, tú sí, tú no. Luego, la xenofobia es ese odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros, ya sea, son estos comportamientos hostiles donde viene la discriminación por las creencias y las actitudes. Y la porofobia es un término nuevo que surge en 1995 y es ese miedo y rechazo hacia la pobreza. Son estos prejuicios clasistas donde se rechaza a las personas migrantes pobres. Y aquí pongo este ejemplo, por ejemplo, los migrantes, hay estas ideas o estos comentarios de los migrantes vienen a quitarnos el trabajo y a invadir nuestro país. Y aquí hay este tipo de migración voluntaria donde a lo mejor yo acepto a estos migrantes extranjeros que cuentan con dinero y que compran una propiedad, están trabajando con ellos que es más fácil que consigan algún papel para estar de forma regular en México. Digo, pues están haciendo las cosas bien. Pero de pronto veo en las noticias donde dice 69 personas hondureñas fueron encontradas en el estado de Puebla. Y no traían papeles. Y ahí yo actúo con este rechazo y de decir, no, pues vienen a invadirnos. ¿A qué vienen estas personas? Que se regresen a su lugar, a su país. Aquí nada más viene, no las queremos. Y están como estos dos contrastes de por qué yo acepto a este grupo, pero a este grupo sin conocer el por qué viene y por lo que me están manejando lo estoy rechazando.
Y pongo esta balanza donde está la discriminación, aporofobia y xenofobia, y también la hospitalidad y fraternidad, que son estos dos lados de la moneda, tanto estas actitudes de rechazo que no ayudan a construir pues este mundo mejor o un mundo donde quepan otros mundos. Y también, pero también me gusta resaltar este otro lado de la hospitalidad y fraternidad, donde hay otro grupo de personas que ven a los migrantes como hermanos y hermanas y deciden pues actuar ante esta realidad que está viviendo. No porque sea, no, más bien conociendo el por qué viene y también tendiéndole la mano para construir más puentes y derrumbar estos muros. Y la hospitalidad como itinerario, me gusta mucho esta definición que presenta Adolfo Nicolás, que es un jesuita colombiano que dice, la hospitalidad es un valor profundamente humano y cristiano, que reconoce el clamor del otro, no porque él o ella sea un miembro de mi familia, de mi comunidad, de mi raza o de mi fe, sino simplemente porque él o ella es un ser humano que merece ser bienvenido y respetado. Y es ver a la persona pues sí tiene su historia, tiene sus creencias, pero también es parte de este mundo y yo puedo tenderle la mano. Y el Papa Francisco nos propone estos cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar, que es una forma de poder actuar ante estas realidades de la migración. Y nos invita a escuchar las historias y conocer las causas para comprender qué es lo que está pasando. Y ustedes que van a tener esta experiencia de visitar espacios de acogida, pues van a tener esta oportunidad de escuchar y poder compartir con las personas y conocer, pues, por qué han salido de su país y todo lo que, los retos que han vivido, que han presentado durante este camino. Y también, pues, como voluntarios y como personas de esta sociedad, es informarnos el por qué están migrando. Realmente lo que nos están presentando en las noticias, en los periódicos, son las verdaderas causas o qué hay en este fondo. Y también el Papa Francisco nos invita a acoger y proteger, y la hospitalidad no verla solo desde la solidaridad de, pues yo decido satisfacer estas necesidades básicas como dar una despensa, sino es ir más allá para poder construir este mundo. Eh, y viene la parte más difícil, que es promover e integrar, donde vienen más retos de cómo poder integrar a las personas para brindar, para poder promover estos derechos desde la salud, desde un lugar seguro, y poder integrarles a ser parte de este lugar donde me encuentro. Y es una convivencia dentro de una sociedad común entre personas iguales en derechos y respetuosas de sus diferencias. Y la hospitalidad transforma la realidad y convierte los muros en puentes. Más allá de si es una persona este, con la que yo no comparto estas creencias, es como promover estos derechos porque es una persona igual a mí. Y recuperando algunas experiencias que hemos tenido desde el Servicio Jesuita Migrantes, va desde acoger, proteger, promover e integrar a las personas que vienen en esta situación de otros países o de otros estados. Y no solo con las personas, sino también con los grupos que acompañamos, con las comunidades, con grupos de la iglesia, con universidades, escuelas, etcétera. Y esto tiene un impacto no solo en las personas, sino también en la sociedad. También la educación, en la parte de informar y formar a las personas. Aquí en esta fotografía del Zoom podemos ver algunos estudiantes de educación básica que participaron en un curso y que cada sesión íbamos reflexionando pues qué es lo que estaba pasando y a qué nos sentíamos invitados. Y ahí decían mucho de cómo muchas las redes sociales nos pueden vender una cosa, pero lo importante de pues acercarnos a la persona para saber qué es lo que está pasando. Y también es aprender de otras personas que han tenido estas experiencias tanto de migración como de acompañar a los migrantes. Y una de estas experiencias ha sido la pastoral de migrante de Frontera Comalapa, donde desde los años 80, cuando fue la situación de Guatemala, el desplazamiento de las personas por la guerra, pues las personas sin importar
de dónde eran, abrían sus puertas. Los recibían, les daban, con lo poco que tenían, les daban alimento y también compartían. Tanto así que pues esto ha ido transformando y hay otro grupo de personas que no pertenecen a la pastoral, pero que siguen replicando este tipo de acciones. Y para recuperar todo esto que hemos ido viendo en estas diapositivas, me gustaría compartirles un video eh, para que vayamos aterrizando y reflexionando. Este video es de un documental de justo de estas experiencias en frontera con Malapa y este documental se llama En el mismo camino andamos. Lo pueden encontrar en YouTube. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Sé del trabajo de tantas organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de los migrantes. Sé también del trabajo comprometido de tantas hermanas religiosas, de religiosos y sacerdotes, de laicos, que se la juegan en el acompañamiento y en la defensa de la vida. Asisten en primera línea, arriesgando muchas veces la propia vida suya. Con sus vidas son profetas de misericordia, son el corazón comprensivo y los pies acompañantes de la Iglesia que abre sus brazos y sostiene. En el mismo camino andamos, por eso hemos estado apoyando a nuestros hermanos migrantes. Y con este video quisiera cerrar esta sesión preguntándonos y a lo mejor escribiendo en nuestra libreta o si tienen un momento después de hablarlo en grupo, para decir cómo podemos promover una cultura de hospitalidad desde el voluntariado hacia un nosotros cada vez más grande y desde el lugar en el que estamos, como les decía, ya sea desde mi casa, mi trabajo. Y también diciendo, el mundo cambia si dos se miran y se reconocen.